Ya tengan un cordial saludo. Vamos a empezar la clase de hoy. Para esta parte nos pide determinar por el método de límites reiterados, ¿ya? Y nos da este límite que está en base a dos funciones, ¿no? X y Y, en este caso van a tender a 0, ¿no? Y nuestra función nos dice que es x al cuadrado menos 2y a la cuarta partido entre 3y elevado al cuadrado, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer, como decía, por el método de límites reiterados, ¿no? Ya, para esa parte nos indica que tenemos que hacer de esta forma, ¿no? Nuestro límite, en este caso, cuando x tiende a 0, ¿no? Y acá va a venir nuestro límite cuando y tiende a 0. De nuestra función x al cuadrado menos 2y a la cuarta, ¿no? Sobre 3y elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces a esta parte vamos a decir que nuestro límite cuando x va a tender a 0, acá ya vamos a evaluar, ¿no? Acá la variable y va a tomar valores de 0, ¿no? Está en función de 0. X al cuadrado se mantiene, acá vamos a tener 2, y en este caso ya estaríamos evaluando, ¿no? Directamente vamos a colocar 0 elevado a la cuarta sobre 3 por 0 elevado al cuadrado, ¿no? Ya seguidamente realizamos estos cálculos y si se dan cuenta, acá es 0, ¿no? Un número multiplicado por 0 va a ser 0, ¿no? Acá también es 0. Lo único que nos va a quedar va a ser el límite de nuestra función cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, ¿no? Y eso para nosotros va a ser igual a ¿qué? Igual a evaluando, ¿no? En esta parte ya evaluamos. Como x tiende a 0, reemplazamos, ¿no? Va a ser 0 elevado al cuadrado. Y eso va a ser 0, ¿no? Ya, eso sería el límite de 1 igual a 0, ¿no? Ahora para límites reiterados nos dice de esa forma, ¿no? Primero evaluamos, perdón, primero hacemos de esta forma, ahora vamos a evaluar con y, ¿no? Cuando y tiende a 0, y acá dentro va a ir x cuando tiende a 0. Y la misma función, ¿no? 2y a la cuarta, vamos a tener 3y elevado al cuadrado. Entonces decimos que el límite cuando y tiende a 0, y acá evaluamos ya, ¿no? X va a tender a 0, acá simplemente tenemos una X, colocamos, ¿no? 0 elevado al cuadrado, menos 2y a la cuarta, sobre 3y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igual al límite cuando y tiende a 0. Acá, este y se va a ir, ¿no? Perdón, este 0 va a ser 0, ¿no? Simplemente. Y lo que nos va a quedar va a ser menos 2 y elevado a la cuarta sobre 3 y elevado al cuadrado, ¿no? Que va a ser igual a esto. Vamos a tener el límite cuando y tiende a 0. En esta parte, bueno, estaríamos evaluando ya, ¿no?
Ya no es necesario notar el límite. Entonces directamente evaluamos, ¿no? Como vamos a evaluar, entonces a todos los valores que tienen y, vamos a reemplazar este 0, ¿no? Porque y tiende a 0 en nuestro límite, ¿no? Entonces vamos a tener menos 2 por acá viene 0, ¿no? Elevado a la cuarta. Y acá vamos a tener 3 multiplicado por 0 elevado al cuadrado, ¿no? Y acá va a ser 0, ¿no? Se va a ir. Y 0 por un número multiplicado se va a quedar 0 sobre 0, ¿no? Y eso es una indeterminación. Entonces, acá no nos ha dado, ¿no? No es lo mismo que nos ha dado en el R1, en esta parte. Porque en el R1 nos ha dado el valor de 0. Pero no estamos seguros si ese valor, ¿no? Si el límite va a tender a 0. No es lo más correcto, ¿no? Cuando usamos esta función, ¿no? Este método de límites de iterados. Existe otro método, ¿no? Por el que podemos hallar también, que es si no me equivoco, hay dos métodos más, ¿no? El método por coordenadas polares y un método más, a ver, un momento. Los límites direccionales, ¿no? Entonces, para esta parte, vamos a ver con los límites direccionales. Decimos para una función cuando tiene dos variables, ¿no? En este caso, x y y. Y van a tender a 0. Como x y tiende a 0, nuestra función nos dice de la siguiente manera. X al cubo más y elevado al cuadrado partido sobre 2x al cubo menos 3y elevado al cuadrado, ¿no? Para límites direccionales utilizamos de esta forma, ¿no? Donde veamos el valor de y, reemplazamos por mx, ¿no? Y para reemplazar a los x, va a ser igual a y al cuadrado, ¿no? Ya entonces utilizamos ese método. Entonces nuestro límite ya veis simplemente de esta forma, ¿no? Límite de cuando x va a tender a 0, ¿no? De nuestra función que habíamos dicho es esta, ¿no? X al cubo más y al cuadrado sobre 2x al cubo menos 3y
elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, en esta parte, como habíamos dicho, ¿no? A todos los valores que tengan la variable y le vamos a poner, le vamos a reemplazar, ¿no? Sería por mx. Entonces, en esta parte ya nos quedaría x al cubo más y acá va a ser mx, ¿no? Pero va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Acá abajo vamos a tener 2x elevado al cubo menos 3 multiplicado por mx elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0. Y acá lo que podemos hacer es repartir el cuadrado, ¿no? Cada uno de sus componentes vamos a tener x al cubo sumado con m al cuadrado, x al cuadrado. Acá vamos a tener 2x elevado al cubo menos 3 a lo mismo, ¿no? M al cuadrado, x al cuadrado. Seguidamente lo que podemos hacer es factorizar, ¿no? El x, término común de nuestro límite. Entonces factorizamos x al cuadrado, ¿no? Lo que nos va a quedar acá va a ser x, ¿no? Más m al cuadrado, ¿no? Sobre, y acá que vamos a tener, en esta parte factorizamos también, ¿no? Término común, x. X al cuadrado, acá que nos va a quedar 2x, ¿no? Acá va a ser más, no, menos, ¿no? Anotamos entonces ese negativo. Lo que nos queda va a ser simplemente 3m al cuadrado, ¿no? Y aquí podemos simplificar, ¿no? X al cuadrado con x al cuadrado. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0. Nuestra función x más m al cuadrado sobre 2x más, perdón, es menos, ¿no? Anotamos entonces ese negativo. Negativo 3 m al cuadrado, ¿no? Lo siguiente que podemos hacer es casi nada, ¿no? Entonces vamos a evaluar. Acá vamos a evaluar. X tiende a 0, nos dice, ¿no? Entonces reemplazamos el 0, reemplazo directo. Vamos a tener acá 2 por 0, ¿no? Menos 3m al cuadrado. Ya hemos evaluado, entonces nos va a quedar acá 0 más m al cuadrado va a ser m al cuadrado, ¿no? Aquí 2 por 0 va a ser 0. Y solamente nos va a quedar menos 3m al cuadrado, ¿no? Acá podemos simplificar, ¿no? M cuadrado con m cuadrado. Y entonces nos quedaría arriba 1 y abajo 3, ¿no? Menos 1/3. Ya, eso sería, ¿no? Entonces, pero de esta forma tampoco podemos saber si estamos seguros si nuestro límite está correcto, ¿no? Ya hemos hallado con
esta función que habíamos dicho, ¿no? Esta de acá, ¿no? Y nos falta ya con esta otra de acá, ¿no? Entonces vamos a aplicar eso. Habíamos dicho que x va a ser y al cuadrado, ¿no? En este caso ya no vamos a decir que x va a tender a 0, ¿no? Va a ser y tiende a 0, ¿no? Y todo va a estar en valores de y. Nuestra función era esta, ¿no? Reemplazamos entonces en nuestro límite cuando y tiende a 0. Acá, x al cubo, ¿no? Pero x vale y al cuadrado. Y todo esto va a estar elevado a ¿qué? Al cubo, ¿no? Acá simplemente copiamos y al cuadrado, no se hace nada. Acá vamos a tener el 2 y aquí viene y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado y esto está elevado al cubo, ¿no? Anotamos entonces el cubo. Menos, nos dice menos 3y al cuadrado. Listo, ya lo tenemos todo en valores de y. Ahora desarrollamos eso, ¿no? Si desarrollamos esa parte, vamos a tener el límite de nuestra función cuando y tiende a 0. Acá está elevado a una potencia, ¿no? Entonces se van a multiplicar. 3 por 2 va a ser 6, ¿no? Vamos a tener 6 menos y elevado al cuadrado. Acá abajo nos queda 2. 3 por 2 va a ser 6, ¿no? Menos 3y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, como habíamos hecho para x, vamos a factorizar también en esta parte, ¿no? Factorizamos entonces y al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar acá? Y elevado a la cuarta, ¿no? Menos 1. Acá me estoy equivocando, el signo no es positivo, no es negativo, ¿no? Sí, es positivo. Entonces tendríamos esta forma, ¿no? Abajo, ¿qué nos va a quedar? Si factorizamos y al cuadrado, nos va a quedar 2 por y elevado a la cuarta. Menos 3, ¿no? Listo, ya tenemos esa parte. Lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Se va y lo que nos va a quedar va a ser el límite cuando y llegue a 0. Nos quedaría simplemente esto, ¿no? Y a la cuarta más 1, 2 y a la cuarta menos 3, ¿no? ¿Qué podemos hacer? A ver, en esta parte nada más, ¿no? Entonces evaluamos. Evaluamos. Donde veamos y, vamos a reemplazar el valor 0, ¿no? Reemplazamos entonces. Acá está y 0 elevado a la cuarta. Más 1. Acá abajo va a ser 2 por 0 elevado a la cuarta, ¿no? Menos 3. Este 0 se va, ¿no? Este 0 de acá también va a ser 0 por 2, va a ser 0, ¿no? Quedaría simplemente 0. Los últimos términos que nos quedaría sería menos, ¿no? Este menos, entonces va a ser menos un tercio, ¿no? Acá tenemos menos un tercio, acá también tenemos menos un tercio, ¿no? Cuando son iguales,
podemos decir, ¿no? Vamos a decir, por lo tanto, el límite sí existe, ¿no? Sí existe y es menos un tercio. Ya, pero no sabemos, todavía no sabemos, ¿no? Con exactitud si está correcto o no en esa parte. Pero en este caso nos ha dado dos valores iguales, ¿no? Tanto para X como para Y. Ahora, si es que esto probamos con otro método, tendría que darnos lo mismo, ¿no? Por decir, podemos usar el límite de los iterados, ¿no? El método de límites iterados. A ver, aplicaremos ese método y a ver si nos sale. Ya en este caso hemos aplicado los límites direccionales, ¿no? Seguimos trabajando con la misma función, ¿no? X al cubo más y al cuadrado, 2x al cubo menos 3y al cuadrado, ¿no? X al cubo más y al cuadrado sobre 2x al cubo menos 3y elevado al cuadrado, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar el método de límites reiterados, ¿no? Reiterados. Bien, entonces aplicando ese método, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0, paréntesis, el límite cuando y tiende a 0, ¿de qué? De nuestra función, ¿no? En este caso, nuestra función es esta, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 y acá vamos a evaluar ya en y, ¿no? Acá vamos a tener, como y tiende a 0, va a ser 0 al cuadrado, ¿no? En esta parte vamos a tener 2x al cubo menos 3 y y va a ser 0 al cuadrado, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces? El límite cuando x tiende a 0, esto se va a ir, ¿no? 0 va a ser 0. Aquí está multiplicado por 3, pero igual va a ser 0, ¿no? Entonces lo único que nos quedaría va a ser x elevado al cubo partido entre 2x al cubo, ¿no? Y acá también se va, ¿no? Esto se va y esto también se va, ¿no? ¿Qué es lo que nos quedaría entonces? Ya no se puede evaluar, ¿no? Sería cuando x tiende a 0 y nos queda un medio, ¿no? Es el límite de una constante, ¿no? Y sabemos que el límite de una constante va a ser la misma constante, ¿no? Un medio, hemos hallado un medio. Pero en esta parte hemos hallado menos un tercio. Y acá también hemos hallado menos un tercio. Entonces ahí había una contradicción, ¿no? No sabíamos cuál está en lo correcto o cuál no. Pero para esto todavía no hemos hallado con límite cuando y tiende a 0. Entonces lo vamos a hacer. Decimos entonces, ¿no? Nuestro límite
cuando y tiende a 0. Paréntesis, el límite cuando x tiende a 0, ¿no? De x al cubo y al cuadrado. Acá abajo tenemos 2x al cubo menos 3y al cuadrado, ¿no? Esto va a ser igual al límite cuando y tiende a 0. Luego vamos a sacar la x, vamos a tener 0 al cubo más y elevado al cuadrado, ¿no? Abajo, ¿qué vamos a tener? 2 por 0 elevado al cubo menos 3 y elevado al cuadrado, ¿no? Este 0 se va, este 0 también se va a ir. Entonces lo que nos va a quedar va a ser el límite cuando y tiende a 0 de y al cuadrado sobre menos 3 y al cuadrado, ¿no? Nuevamente se va, ¿no? X al cuadrado con x al cuadrado. Listo, ya tenemos. Lo que nos va a quedar va a ser, como todavía no hemos evaluado aún, entonces nos va a quedar de esta forma, ¿no? Va a ser el límite cuando y tiende a 0 y lo que nos ha quedado es menos un tercio. Otra vez es el límite de una constante, ¿no? No se puede evaluar aquí este valor de y, no hay la variable. Entonces simplemente va a ser la misma constante. Menos un tercio, ¿no? Ahora sí. Primero hemos hallado un medio, ¿no? Y seguidamente hemos hallado menos un tercio. Entonces, por el método de límites reiterados para esta función de acá, podríamos decir que el límite no existe, ¿no? El límite no existe, ¿no? Pero acá ya hay una contradicción, ¿no? Por límites direccionales hemos hallado el mismo valor, ¿no? Menos un tercio, menos un tercio. Y habíamos dicho, ¿no? Que el límite sí existe. Para sacar esa duda, vamos a probar por el acá, el método. A ver. Ya. El método de coordenadas polares, ¿no? Método de coordenadas polares. Ya, entonces hay una cierta forma de reglas, ¿no? Para usar coordenadas polares. O también se le puede llamar, o se le dice, ¿no? Sustitución. Sustitución. En acá ya se le asignan valores, ¿no? Tanto a R como a Y. Perdón, X y Y. X para nosotros, utilizando este método, ¿no? Va a ser igual a R coseno de tita. Y para Y va a ser R por el seno de el ángulo tita, ¿no? También mencionar, ¿no? Que R debe ser mayor o igual a 0, ¿no? Y para resolver algunos ejercicios, ¿no? También retomar esta parte, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿no? Es una fórmula, ¿no? También en otros libros lo ponen de esta forma, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Solo que en este caso lo han despejado el cuadrado de R, ¿no? Y entonces para resolver estos ejercicios tomando en cuenta estos, ¿no?
estos reemplazos o estas sustituciones, ¿no? Vamos a hacer para resolver nuestros ejercicios. Entonces, para sacarnos de duda esta función, vamos a resolver por ese método, ¿ya? Oxy, el micrófono está apagado. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿cómo ves? Vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Tenemos el límite cuando x y tienden a 0 de nuestra función x al cubo más y al cuadrado sobre 2x al cubo menos 3y al cuadrado, ¿no? Y este dato me había olvidado anotar, ¿no? R va a tender a 0. Y como van a estar en función a 0, vamos a tener el límite cuando nuestra función, con nuestro R va a tender a 0, ¿no? Y en esta parte vamos a reemplazar ya. X al cubo tenemos acá, ¿no? Entonces para nosotros X es R coseno de tita. Acá está, ¿no? R coseno de tita. Y en este caso X está elevado al cubo. Entonces para nosotros todo esto, ¿no? R coseno de tita estaría elevado al cubo. Acá está, ¿no? Va a estar sumado. Acá tenemos el más. Y nos dice y al cuadrado, ¿no? Y para nosotros y, habíamos dicho que sustituyendo, por eso es este método, ¿no? Es R por seno de tita. Acá está, ¿no? R seno de tita y está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces le elevamos todo al cuadrado. Ya está ahí. Y esto está partido sobre 2x al cubo. Acá vamos a reemplazar, sigue, ¿no? 2 y x habíamos dicho que va a ser R coseno de tita. Y eso está elevado al cubo, ¿no? Menos 3. Y para nosotros es R seno del ángulo tita. Y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Listo, ya lo tenemos hasta esa parte. Entonces desarrollamos nuestro ejercicio. Vamos a tener el límite de nuestra función cuando r tiende a 0. Repartimos acá, ¿no? Como está en producto, repartimos r al cubo. Acá va a venir coseno al cubo del ángulo tita, ¿no? Más r al cuadrado. R al cuadrado seno al cuadrado del ángulo tita, ¿no?
Este está partido sobre, acá tenemos el 2, ¿no? Que voy a tener r al cubo coseno al cubo del ángulo tita. Acá tenemos negativo, ¿no? Entonces anotamos ese negativo. 3 también copiamos. Y acá vamos a tener r al cuadrado seno al cuadrado del ángulo tita, ¿no? Bien, en este caso, ¿qué podemos hacer? Es factorizar, ¿no? Factorizar. Se repiten los mismos pasos casi para cada método, ¿no? Sí, entonces acá factorizamos término en común r, ¿no? Entonces vamos a factorizar r al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar acá? R, ¿no? Coseno al cubo del ángulo tita, ¿no? Acá tenemos más. Y r cuadrado ya no nos queda aquí. Nos va a quedar seno al cuadrado del ángulo tita. Abajo vamos a tener igual término en común r, ¿no? Igual factorizamos r al cuadrado y nos va a quedar acá en el primer término vamos a tener 2 por r coseno al cubo de ángulo tita, ¿no? Negativo se mantiene, ¿no? El 3 también se mantiene, ¿no? R al cuadrado ya no va. Simplemente va a ir seno al cuadrado de tita. Listo, ya hemos factorizado. Ahora se va, ¿no? R cuadrado con R cuadrado. ¿Qué nos va a quedar entonces? Si nuestro límite con r tiende a 0, nos quedaría r coseno al cubo del ángulo tita más seno al cuadrado del ángulo tita, todo esto partido 2 r coseno al cubo del ángulo tita menos 3 seno al cuadrado del ángulo tita, ¿no? Ya, tal vez alguien haya cometido este error, ¿no? Simplificar r con r, pero no se puede, ¿no? Porque acá está suma y resta, ¿no? Si se puede multiplicar acá, hemos simplificado porque había un producto, ¿no? Era multiplicación y se simplifica, ¿no? A veces cometemos el error de simplificar esto con esto, ¿no? Ya. Bien, ahora, como ya no podemos hacer nada, simplemente nos quedaría evaluar, ¿no? Evaluamos entonces nuestra función. Evaluando. ¿Qué nos va a quedar acá? Si reemplazamos acá el valor de r, habíamos dicho que tiende a 0, ¿no? Colocamos 0, entonces acá multiplicado, sabemos que es una multiplicación, ¿no? Coseno al cubo de nuestro ángulo tita más seno elevado al cuadrado de nuestro ángulo tita, ¿no? Todo esto partido entre 2, acá tenemos otra vez r, va a ser 0, ¿no? Acá nos va a quedar coseno al cubo del ángulo tita menos 3 seno al cuadrado del ángulo tita, ¿no? Ya, entonces si desarrollamos esto, acá ¿qué nos va a quedar? Coseno al cubo del ángulo tita multiplicado por 0 va a ser 0, ¿no? Acá también 0 por todo esto va a ser 0, ¿no? ¿Qué nos va a quedar entonces? Seno al cuadrado del ángulo tita sobre, acá tenemos menos 3, ¿no? Menos 3
seno al cuadrado del ángulo θ, ¿no? Y acá sí podemos simplificar, ¿no? No hay arriba una suma que interfiera o abajo una cesta, ¿no? Simplificamos, entonces seno y seno se van. Nos va a quedar lo siguiente. Arriba nos va a quedar 1 y abajo 3, ¿no? No nos olvidemos del signo negativo, es menos un tercio, ¿no? Esto sería lo correcto entonces, ¿no? Porque coordenadas polares es lo más cercano, que se puede hallar la respuesta más correcta, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que el límite sí existe para nuestra función xy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? X al cubo más y al cuadrado sobre 2x al cubo menos 3y al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el límite existe, ¿no? Sí existe. Y es menos un tercio, ¿no? Acá está. Entonces, con esto podemos corroborar, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Por este método de límites reiterados, no hemos hallado, ¿no? Nos ha salido un medio y acá menos un tercio. Habíamos dicho que no existe el límite. Y por otro lado, en esta parte habíamos hallado, ¿no? Por los límites direccionales. Acá está, ¿no? Menos un tercio. Este de acá. Y menos un tercio, ¿no? Y habíamos dicho también que el límite sí existe y era menos un tercio, ¿no? Entonces esta parte sí está correcta, ¿no? Límites reiterados no se aproxima, ¿no? Porque nos dice que no existe el límite. No está en lo correcto, ¿no? Esto es lo más cercano y lo más correcto que podemos hallar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda tal vez? Ya, entonces vamos a plantear otro ejercicio. Y vamos a hallar de los tres métodos también, ¿no? Primero, por el método de límites, aplicando límites reiterados, ¿no? Reiterados. Para nuestro límite en función a dos variables. ¿Ya? Y ahora nuestra función va a ser x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Todo esto partido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces vamos a aplicar el método de límites reiterados. Aplicando ese límite, entonces vamos a decir nuestro límite cuando x tiende a 0, paréntesis, el límite cuando y va a tender a 0, nuestra función, vamos, ¿no? Copiamos tal cual, no hacemos ningún reemplazo todavía, ¿no? Ya, entonces acá ya reemplazamos los valores de y, ¿no? Por 0, ¿no? Porque y tiende a 0. Entonces los x los dejamos tal como están. Acá vamos a tener x y acá hay una y. Reemplazamos entonces el 0 que nos dijo, ¿no? Más, acá va a ser 0 elevado al cuadrado. Abajo vamos a tener x al cuadrado más y vemos que va a ser 0 al cuadrado, ¿no? Anotamos entonces ese 0 al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar entonces? Anotamos entonces lo que nos va a quedar.
va a ser el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, ¿no? En este caso es x al cuadrado, acá va a ser 0, ¿no? Esto se va a ir, esto también se va a ir y esto también, ¿no? Va a ser simplemente 0. Entonces vamos a tener x al cuadrado en el numerador y en el denominador también vamos a tener x al cuadrado, ¿no? Y acá se puede simplificar, ¿no? Simplificamos. Y lo que nos queda va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 1. Y sabemos que el límite de una constante va a ser la misma constante, ¿no? Listo, acá tenemos 1. Primer resultado. Ahora aplicamos lo mismo, pero esta vez vamos a decir el límite cuando y tiende a 0, ¿no? Paréntesis, límite cuando x tiende a 0 de nuestra función, ¿no? Listo. Entonces para nosotros el límite cuando y tiende a 0, reemplazamos entonces los valores de x por 0, ¿no? Porque nos dice que x va a tender a 0. Entonces acá vamos a tener 0 elevado al cuadrado, ¿no? Sumado con, acá va a ser 0, ¿no? Multiplicado con y. Acá tenemos y al cuadrado. ¿Qué vamos a tener acá? 0 al cuadrado, ¿no? 0 elevado al cuadrado. Más y elevado al cuadrado, ¿no? Anotamos entonces lo que nos va a quedar. Va a ser el límite cuando y tiende a 0. Y acá este 0 se anula, ¿no? 0, 0 podría ser 0 y acá va a ser 0. Lo que nos va a quedar va a ser y al cuadrado sobre y al cuadrado. Esto va a ser igual al límite cuando y tiende a 0 y acá se va a anular, ¿no? O bueno, se va a simplificar y nos va a quedar 1. Entonces, el límite de esta constante va a ser la misma constante, ¿no? Y hemos hallado el mismo valor, ¿no? Entonces, para ser más claros, vamos a decir, por el método de límites reiterados, existe, ¿no? Existe el límite. Y en este caso va a ser 1, ¿no? 1. Ahora vamos a buscar el mismo límite, pero esta vez por el método de los límites direccionales, ¿no? Como ya hemos hallado, a ver, anotamos entonces el límite de x como y, ¿no? Cuando tiende a 0 de la siguiente función. Listo. Ahora para esto habíamos dicho lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Acá está.
A y le vamos a dar valores de m multiplicado por x, ¿no? Y a x y al cuadrado, ¿no? Anotamos entonces eso en esta parte. Acá. Y va a ser igual a m por x y x va a ser igual a y al cuadrado. Ya, entonces vamos a resolver por el método de límites direccionales, ¿no? Notamos entonces el límite. Primero va a ser en función de la variable x, ¿no? X tiende a 0. De la función x al cuadrado más x100, ¿no? Ya, ahí tenemos la función. Entonces, donde veamos y, reemplazamos mx, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a tener el límite cuando x tiende a 0. Acá vamos a copiar simplemente, ¿no? Acá vamos a encontrar una y. Entonces, reemplazamos, ¿no? Más y al cuadrado. Para nosotros va a ser todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y esto va a estar partido entre x al cuadrado más otra vez la y, ¿no? Entonces cambiamos su valor y lo elevamos al cuadrado. Ya, entonces esto que va a ser igual. Desarrollamos, ¿no? Desarrollando, entonces nos va a quedar de esta forma, ¿no? X al cuadrado no pasa nada, ¿no? Sumado con, acá vamos a tener x al cuadrado por m. Más acá vamos a distribuir, ¿no? Abajo vamos a tener x al cuadrado más mx. Ah, no, acá ya podemos distribuir, ¿no? Como lo habíamos hecho en el numerador. Listo. Ahora seguidamente factorizamos, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, factorizamos x al cuadrado. Acá que nos va a quedar 1, ¿no? 1 más, acá vamos a tener m. Y acá nos va a quedar m al cuadrado, ¿no? Esto va a estar partido sobre acá, también podemos factorizar x al cuadrado. Nos va a quedar 1 de acá. Más, y acá vamos a tener m al cuadrado. Ahora sí, se puede simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. Y anotamos lo que nos queda, ¿no? Nuestro límite cuando x tiende a 0 nos ha quedado 1 más m más m al cuadrado, ¿no? Sobre 1 más m al cuadrado. Ya si se fijan acá, no se puede hacer nada, ¿no? Ya no encontramos la variable x, no se puede reemplazar. Y por este método podemos decir o podemos concluir, ¿no? Que el valor del límite depende de m. Listo, por lo tanto, no existe el límite de nuestra función, ¿no? El límite de nuestra función, x ya habíamos dicho, y todo esto, ¿no?
Listo, entonces por este método no hemos podido hallar, ¿no? Pero a ver qué pasa si hacemos con, en este caso, habíamos hecho aplicando el cambio de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos esto? Todavía no hemos encontrado, todavía no hemos buscado, ¿no? Lo vamos a realizar entonces y a ver qué nos da. Anotamos entonces el límite de xy cuando tiende a 0, ¿no? Nuestra función es esta. X al cuadrado, xy, y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Listo. Ya. Vamos a reemplazar en donde veamos x, va a ser y al cuadrado, ¿no? Listo, entonces nuestro límite. En este caso ya simplemente va a ser cuando y tiende a 0, ¿no? Reemplazamos entonces. Acá vemos una x. Entonces vamos a reemplazar y al cuadrado, ¿no? Ojo, aclarando esta parte, ¿no? Cuidado, simplemente pongamos y al cuadrado, ¿no? Porque lo más probable es que no nos salga el ejercicio, ¿no? Siempre recordar que además de y estar elevado al cuadrado, aparte, ¿no? Está elevado a otro cuadrado. Entonces, para no confundirnos, lo ponemos entre paréntesis y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Listo, ya tenemos acá, tenemos otra x. Habíamos dicho que es y al cuadrado. Va a estar multiplicado por y más y al cuadrado. No se hace nada, ¿no? Acá abajo, lo mismo que acá arriba, ¿no? X al cuadrado y x al cuadrado. De esta forma va a ser también, ¿no? Y al cuadrado y todo es elevado al cuadrado. Más y al cuadrado, ¿no? Listo, como ya tenemos todo en función de y, acá vamos a desarrollar, ¿no? Desarrollamos entonces el límite cuando y tiende a 0. Acá está elevado a la potencia, se multiplica, ¿no? Va a ser 2 por 2, va a ser 4. Más y al cuadrado por y. Bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Vamos a tener y al cubo. Acá vamos a tener y al cuadrado. Partido entre, acá lo mismo, ¿no? Y a la cuarta. Más y al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es factorizar, ¿no? Es decir, si ya se dieron cuenta, es lo mismo, ¿no? Siempre se factoriza y al final sale el resultado, ¿no? Y en este caso vamos a factorizar y al cuadrado. En el primero nos va a quedar y al cuadrado también, ¿no? Más. Acá nos va a quedar simplemente y. Más y acá nos queda 1, ¿no? Partido entre acá abajo también factorizamos y al cuadrado, ¿no? Y acá nos va a quedar y al cuadrado más 1, ¿no? Listo, ahora se simplifica el y, ¿no? Y cuadrado, y cuadrado. Anotamos entonces lo que nos queda de nuestra función. El límite cuando y tiende a 0. Y esta vez nuestra función ya es y al cuadrado más y más 1. Sobre y al cuadrado más 1, ¿no? Listo. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer ahora? Evaluamos, ¿no? Como ya todo está en funciones de y ya no se puede desarrollar más.
Entonces, donde veamos la variable y, reemplazamos 0. ¿Qué vamos a tener? Entonces, 0 al cuadrado más 0 más 1, ¿no? Acá abajo, ¿qué vamos a tener? Y al cuadrado va a ser 0 al cuadrado, ¿no? Más 1. Acá este 0 se va, ¿no? 0, 0 y 0 también. Simplemente nos quedaría 1, ¿no? Porque, bueno, en sí sería 1 sobre 1, pero sabemos que se sobreentiende y el resultado sería 1, ¿no? Listo, ya hemos hallado este valor, pero cuando habíamos emplazado el valor de y, acá no nos ha dado el valor, ¿no? Por el método de direccionales. Acá vamos a notar direccionales. Direccionales. Y por el método de reiterados nos había dado el valor 1, ¿no? 1, puede ser que este sí sea el correcto. Puede ser que este sí sea la respuesta correcta, ¿no? O la que más se aproxime. Pero en direccionales, si tomamos en cuenta el límite cuando x tiende a 0, no nos ha dado, ¿no? Nos ha dado que depende de m, ¿no? Y m en este caso puede ser cualquier valor, ¿no? Pero para un límite que está en dos variables, no puede variar, ¿no? Tiene que ser fijo el m, pero en este caso va a variar, entonces no estaría correcto. Pero si reemplazamos como hemos hecho en esta forma, sí nos ha dado el valor 1. Y para que esté más claro, como lo habíamos hecho anteriormente, el método más satisfactorio, vamos a usar las coordenadas polares, ¿no? Anotamos entonces el método por las coordenadas. Coordenadas polares, ¿no? Anotamos entonces nuestro límite. El límite de xy cuando tiende a 0, ¿no? X al cuadrado más xy hacia el cuadrado partido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Antes de acordar, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Esto. Esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? R va a tender a 0, x va a ser reemplazado, R por coseno de tita y R seno de tita, ¿no? Ah, y esto también, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Entonces acá sustituimos, ¿no? También es por sustitución. Entonces vamos a sustituir los valores. ¿Qué nos quedaría acá? El límite, pero esta vez ya va a ser R tiende a 0, ¿no? X al cuadrado, habíamos dicho que iba a ser R coseno del ángulo tita y está elevado al cuadrado, ¿no? Más R coseno del ángulo tita multiplicado por, en este caso, y, ¿no? Que es seno del ángulo tita. Más R por seno del ángulo tita para y, ¿no? Y esto está elevado al cuadrado. Y va a estar partido entre, acá está, ¿no? Habíamos dicho que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a ¿qué? R al cuadrado, ¿no? Listo, acá nos quedaría desarrollar y lo mismo, ¿no? Simplificar y al final vamos a ver cuál es la verdadera solución, ¿no?
Y ahora sí, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, acá vamos a desarrollar, ¿no? Tenemos entonces nuestro límite cuando r tiende a 0 y acá va a ser r al cuadrado coseno al cuadrado, ¿no? Del ángulo θ. Acá podemos multiplicar, ¿no? R por R vamos a tener R al cuadrado coseno del ángulo θ por el seno del ángulo θ. Más, y acá también va a ser, ¿no? R al cuadrado seno al cuadrado del ángulo θ. Y abajo simplemente tenemos R al cuadrado, ¿no? Sí, R al cuadrado. Listo, ¿qué podemos hacer a continuación? Vamos a decir que el límite cuando R tiende a 0, factorizamos, ¿no? Nuevamente la factorización. R al cuadrado. Entonces acá nos va a quedar coseno al cuadrado del ángulo θ. Más, acá nos va a quedar coseno de θ por seno de θ, ¿no? Seno de θ. Más, y por último vamos a tener acá seno al cuadrado de θ, ¿no? Partido entre R al cuadrado. Acá se simplifica, ¿no? R al cuadrado, R al cuadrado. Entonces decimos que nuestro límite cuando R tiende a 0 de nuestra función, que en este caso simplemente nos ha quedado coseno al cuadrado de θ más coseno de θ por seno de θ más seno al cuadrado de θ, ¿no? Listo, ¿qué más podemos hacer acá, no? Seguimos anotando entonces. El límite cuando R tiende a 0. Podemos anotar de esta forma también, ¿no? Seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ más coseno de θ multiplicado por seno de θ, ¿no? Esta identidad, yo creo que ya lo han debido ver, cuando tenemos seno al cuadrado de A más coseno al cuadrado de B, esto es igual a 1, ¿no? Por identidades trigonométricas, ¿no? Entonces podemos aplicar esto acá, ¿no? Aplicamos entonces, ¿no? ¿Dónde está? Acá está seno al cuadrado del ángulo θ más coseno al cuadrado del ángulo θ. Esto va a ser igual a 1, ¿no? Lo escribimos entonces acá. Vamos a tener el límite cuando R tiende a 0. Lo que nos va a quedar va a ser 1 más coseno de θ por seno de θ, ¿no? Listo, entonces acá podemos decir que no existe, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que no existe? Porque el ángulo θ va a variar su valor, ¿no? Entonces con esto estaríamos determinando que no existe el límite para nuestra función x, y cuando tiende a 0, ¿no? Pero en acá, ¿dónde está? Acá habíamos hallado que era 1, ¿no? Pero se contradecía, ¿no? En uno sí hallaba el 1, pero en el otro no. Igual nos decía que no existía el límite. Solamente lo hemos hallado por el método por este método.
de los límites reiterados, que nos había dado 1 y 1, ¿no? Pero no es bueno confiarse de este método, ¿no? Porque muchas veces nos puede engañar como en esta forma, ¿no? En acá sí hemos hallado, pero en acá ya no hemos hallado por el método de límites direccionales. En función a y sí nos ha dado el 1, pero en función a x ya no nos ha dado. Y acá está la respuesta verdadera, ¿no? No existe límite. Por lo tanto, no existe límite. Listo, entonces nos dice determinar por coordenadas polares esta función. Límite de x, y cuando tiende a 0, ¿no? Y nuestra función va a ser esta, x al cuadrado seno de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y esto va a estar partido entre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a decir nuestro límite cuando r tiende a 0 y acá es x al cuadrado, entonces pasamos, ¿no? R coseno de tita y elevado al cuadrado, ¿no? Vamos a tener seno de esto, ¿no? Entonces colocamos directamente ir al cuadrado, ¿no? Acá abajo lo mismo, ¿no? Ir al cuadrado. Entonces nuestro límite cuando r tiende a 0, acá vamos a distribuir, ¿no? R al cuadrado coseno al cuadrado del ángulo. Y multiplicado por seno de r al cuadrado, ¿no? Sobre r al cuadrado. El límite cuando r tiende a 0, acá vamos a simplificar. R cuadrado con r cuadrado. Entonces acá nos va a quedar coseno al cuadrado del ángulo por seno de r al cuadrado, ¿no? Ahora sí evaluamos, ¿no? Vamos a evaluar y lo que nos va a quedar va a ser coseno al cuadrado del ángulo tita y acá va a ser seno de 0 al cuadrado. Y sabemos que seno de 0 va a ser 0, ¿no? Nos va a quedar coseno al cuadrado de tita multiplicado por 0, ¿no? Y esto sería 0, ¿no? Y por hasta ahí sería, ¿no? Nuestro límite sería 0. Ahí estaría terminado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no hubiera alguna pregunta, les voy a dar un ejercicio más y con eso estaríamos finalizando la clase, ¿no?
Ese límite, ¿no? Igual, determinar. Determinar por coordenadas polares, ¿ya? Coordenadas polares. Vamos a decir que nuestro límite, cuando r tiende a 0, y acá directamente ya reemplazamos, ¿no? Para x va a ser r coseno, ¿no? Del ángulo θ multiplicado por r coseno, perdón, en este caso sería seno, ¿no? Seno del ángulo θ. Abajo, ¿qué vamos a tener? R al cuadrado, ¿no? Acá está la formulita. Notamos entonces ese r al cuadrado. Listo. Ahora vamos a decir que nuestro límite, cuando r tiende a 0, acá podemos multiplicar, ¿no? R al cuadrado por coseno del ángulo θ por seno del ángulo θ, ¿no? Y abajo vamos a tener r al cuadrado. Acá se simplifica r al cuadrado, lo que nos va a quedar va a ser el límite cuando r tiende a 0, y de nuestra función simplemente nos quedaría coseno del ángulo θ por seno del ángulo θ, ¿no? Como ya no se puede reemplazar más el valor de r, podríamos decir que nuestro límite va a depender del ángulo θ, ¿no? Entonces vamos a decir que no existe el límite, ¿no? ¿Y cómo podemos probar eso? Para coordenadas polares el ángulo θ es de esta forma, ¿no? Tomo valores mayores a 0 y menores o iguales a 2pi, ¿no? Si a pi le damos, por decir, es el valor de 0, entonces nuestro límite sería igual al coseno de 0, ¿no? Por seno de 0. Seno de 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? Coseno de 0 es 1. Y 1 por 0 va a ser 0, ¿no? Ahora bien, si a nuestro ángulo θ le damos el valor, por decir, de pi cuartos, reemplazando nuestro coseno va a ser coseno de este ángulo, ¿no? Por seno de pi cuartos. Y ya sabemos, ¿no? Que el coseno de pi cuartos es igual a la raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y el seno de pi cuartos es lo mismo, ¿no? Es la raíz sobre 2. Y esto que va a ser igual. Vamos a tener arriba 2, ¿no? Se va, porque está en multiplicación, se va a ir la 6, ¿no? Acá abajo vamos a tener 4 y acá abajo nos va a dar un medio, ¿no? Simplificando. Y si se dan cuenta, acá nuestro límite vale 0 con el ángulo igual a 0. Pero con pi cuartos nos da un medio. ¿Y qué nos dice la teoría? Que si el límite existe, es único. Tiene que ser un mismo valor. Por decir, aquí nos hubiera dado 5, un ejemplo, ¿no? Y acá también 5. Ahí sí podríamos determinar que el límite sí existe. Pero en este caso no nos ha dado, ¿no? Nos ha dado un 0 y un medio. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí de esa forma estaríamos probando, ¿no? Que el límite para esta función
Esto funcionó. No existe.